Hola, buenas tardes. Yo soy Carla Julisa Roldán Ávila. Y yo soy Laisa Rebeca de la Cueva Carrillo. Somos de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, semestre 1. Y estudiamos en el Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí, Carla? Estamos aquí para hablar sobre nuestras experiencias vividas durante nuestras observaciones. En nuestras observaciones fuimos a 3 escuelas, la de nuestra comunidad, y Calera y Morelos. ¿Cómo fue tu experiencia, Laisa? Pues cabe de resaltar que nuestra comunidad fue un acogimiento muy bueno, y en Calera fue un más o menos. En Morelos no tanto, porque los niños sí nos miraban con un desprecio. No sé cómo tú lo sentiste mediante el comportamiento de los niños. Sí, se podría ver mucho, resaltaba mucho en lo que era su actitud y el respeto. Como lo dices, en la comunidad eran muy amables, en Calera igual, pero un poco lejanos. Y en Morelos creo que sí fue lo más difícil de nuestras prácticas. Fue muy difícil convivir con los niños, pedirles hacer entrevistas, platicar con ellos era muy difícil. Sí, más que nada el realizar entrevistas y realizar lo que eran las encuestas, ya que cuando nos acercábamos, pues prácticamente los niños nos decían un no con la mirada. Entonces eso era pues más que nada difícil para nosotras, porque el obtener la información que nosotros ocupábamos para saber cómo ellos se sentían con las matemáticas fue un poco difícil obtenerla. También se pudo notar durante las entrevistas que los niños no les agradan las matemáticas o no están conscientes de ellas. Había una pregunta ¿dónde puedes encontrar las matemáticas? Y los niños no sabían ni siquiera dónde encontrarlas. Ellos pensaban que solamente las matemáticas se podrían encontrar en lo que era la clase de matemáticas. Ellos no obtenían la información, o a lo mejor sí, pero no llegaban como a la conclusión de que podían encontrar las matemáticas en cualquier lado. Sí, se sorprendieron mucho que les dijéramos que pues obviamente las matemáticas están cuando van a la tienda, cuando juegan, en cualquier tipo, básicamente están todas las matemáticas. También me sorprendió mucho que al momento de hacer entrevista a los trabajadores de las escuelas, como al intendente de Calera, llegamos y le dijimos, ¿podemos hacerle una encuesta? Y dijo, ¿de qué es? Y él mencionó nosotros mencionamos que de matemáticas. Y él dijo, no, de matemáticas no, por favor. Creo que ahora que mencionas eso, creo que también las personas mayores, o sea, sí saben como ya en dónde y en qué utilizan las matemáticas, pero siento que el escuchar simplemente matemáticas como que se le viene a su cabeza que las matemáticas son fracciones y son operaciones difíciles, pero la verdad es que no, porque las matemáticas las podemos encontrar en cualquier forma o de cualquier manera. Un caso también que nos queda muy marcado fue cuando hicimos unas entrevistas a unas mamás en nuestra comunidad, y la pregunta era si les ayudaban a sus hijos a hacer las tareas y cómo les ayudaban. Ellas mencionaron que les ayudaban en lo que podían, ya que las matemáticas habían cambiado mucho. Entonces creo que eso es una forma de poner que a lo mejor las matemáticas no cambiaron demasiado, sino que evolucionaron, y solo es cuestión de aprender los nuevos métodos que se implementan, porque a lo mejor son los mismos que estaban antes, solo que de una forma diferente. Exacto, también en estas mismas entrevistas pudimos observar que a los papás les hicimos preguntas de que cómo le gustaría que le enseñaran más las matemáticas a sus hijos, y ellos, pues el maestro, o sea, como que no había intensidad de que ellos también apoyaran a sus hijos a enseñarles las matemáticas. Creo que ese también es un punto muy bueno, ya que en la secundaria de Calera estuvimos hablando con una maestra, y la maestra nos comentó que cuando los niños tenían conflictos en resolver alguna operación o así, no se acercaban tanto con sus papás, ya que la mayoría de ellos eran solteros, solamente tenían el papá o la mamá.
Y como todo el tiempo se la pasaban trabajando, pues los dejaban con la abuelita. Entonces yo me imagino que a lo mejor la abuelita sí podría saber algo de matemáticas, pero no tanto como lo que se les está enseñando hoy en día. Básicamente todos estos relatos los obtuvimos mediante la historia oral, que venía siendo la entrevista y la encuesta. Otro momento que resaltó para nosotras fue... También cabe de resaltar que cuando nos metimos a una clase a observar cómo era y cómo se manejaban las matemáticas en esta clase, observamos cómo era el comportamiento de los alumnos en la clase, cómo manejaban las matemáticas, si tenían dudas se las preguntaban al profe y si el profe más que nada sabía cómo explicarlas. En el comportamiento de los adolescentes observamos que pues los adolescentes ponían atención, pero a la vez se la pasaban como distraídos o sí ponían atención pero estaban platicando o se pasaban cosas. Entonces no tenían el 100% de la atención en la clase del profesor. También otra cosa que notamos es que si ellos generaban dudas, no era tanto de que se las preguntaran al profe, sino que se respondían entre ellos, o si no sabían contestarse entre ellos se quedaban con la duda, pero nunca se la preguntaban al profesor. Una cosa que se nos hizo muy buena de la parte del profesor es que él les dictó el problema y les dio algunas pistas, les dejó tiempo para que lo pudieran resolver, y dado el tiempo él se puso a realizarlo con ellos y les empezó a explicar paso por paso el cómo lo tenían que elaborar. Sí, eso era mucho lo que resaltaba ese profe, de que les daba tiempo, se los explicaba, y si no hallaban bien el resultado que él pues ya lo traía en la mente, decía, a ver, vamos a hacerlo todos en grupo, y lo hacía paso por paso. Entonces yo creo que cuando lo hacía paso por paso ahí también resolvía muchas dudas de los alumnos. Y pues creo que mediante el hacerle las encuestas pues nos ayudó mucho el ver que solamente en la clase de matemáticas ellos piensan que las aplican, y pues ellos más que nada utilizan la facilidad de poder hacer las operaciones, y aquí también este punto se nos hizo muy interesante porque el profe no los dejó utilizar calculadora. Les dice que hagan las operaciones mentalmente, o si no pueden mentalmente, pues que las escriban en su libreta. Y creo que este punto es muy bueno porque cuando una persona no hace las operaciones mentalmente, el día que ocupa que no debe de utilizar la calculadora, batallan demasiado. ¿O tú cómo ves eso? Sí, Sí, siento que eso fue muy relevante de él, de que no los usa calculadora, y siento que eso... ¿Otra vez? Sí, siento que también eso era muy importante por parte de su clase, de que hiciera eso de que no usaran la calculadora. Bueno, ya después de haber concluido con toda la información, que fue la matematización, la comunidad matemática, la sistematización mediante los alumnos, pues cabe recalcar que todo esto lo obtuvimos mediante lo que fue la historia oral. Y pues eso sería, por nuestra parte, sería todo. Y en unos momentos nuestros compañeros les darán otro resumen de lo que ellos observaron. Bye. Bueno, es entonces que yo me di cuenta que en estos días que estuvimos en Morelos y en Caldera queda muy claro que el comportamiento no es ni bueno ni malo, solo es por naturaleza de los niños. Se puede decir que el comportamiento de un niño que vive en una zona rural es el mismo comportamiento que puede adaptarse a la que es la zona industrial, así que no podemos esperar que reaccione igual. Justo como lo pensaba. La conclusión es que no solo somos gestores de emociones, sino más que simples transmisores de información. El siguiente paso para nosotros en el camp será hacer estrategias o diseñar estrategias que no solo cubran el programa, sino que integren
que con esa chispa y esa energía que vivimos en los pasillos de la Exacto. secundaria. Y ahí está el reto. No solo los debemos de dejar en observación, vemos cómo se mueven dentro y fuera del aula. Ahora nos toca a nosotros pensar. ¿Cómo es que vamos a hacer nosotros para que ese liderazgo se note a favor y no en contra? Esto será muy relevante para la siguiente jornada de nuestras clases. Esa es la pregunta del millón. Mi siguiente seguimiento será observar de cerca a los alumnos periféricos, los que no juegan fútbol o los que no lideran grupos, para ver cómo integrarlos, cómo incluirlos en esa dinámica tan fuerte que se vive en Perfecto, porque si podemos lograr conectar en esos casos, hemos entendido el verdadero propósito de estas prácticas, ya que no solo se trata de llenar una guía de observación, terreno que vamos a ir a pisar como futuros docentes. Totalmente. Cerramos esta plática con un diagnóstico claro. Pero la verdadera plática apenas nos toque estar frente al grupo y poner a prueba esta reflexión.